Voy a grabar. Ujú. Bueno, profes, entonces, pues saludarlas, ¿no? Para comenzar esta segunda sesión. Espero se encuentren muy bien. Eh, y bueno, entonces vamos a continuar con esa exploración que hemos venido realizando sobre gizmos. Entonces voy a compartir pantalla para mostrarles qué vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hacer hoy una sesión mucho más práctica, ¿cierto? No enfocarnos tanto en esa parte conceptual, sino más la parte práctica de gizmos. Entonces espero que ya estén viendo mi pantalla. Eh, Listo, ahí creo que ya la están. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, bueno, entonces vamos a arrancar con nuestro segundo taller que se denomina Gizmos en Acción, explicando fenómenos científicos, que es justamente esa necesidad, ¿no? Que en su momento Tania nos manifestó, como esa necesidad, ¿no? De pronto esa debilidad que estamos identificando y que vamos a trabajar el día de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, nuevamente, les recuerdo mi nombre, Santiago Velázquez, consultor académico STEM de V1 Tech. ¿Listo? Bien, entonces, bueno, aquí por eso les pregunté antes de que iniciáramos si habían tenido la oportunidad de explorar algunos de los recursos de Gizmos. Entonces, ustedes ya me comentaron que hace poco recibieron las credenciales, entonces vamos a saltarnos este pedacito para, para pasar al qué vamos a hacer hoy. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, vamos a identificar a qué hace referencia esa explicación de fenómenos y cómo nosotros podemos desarrollarla en nuestros estudiantes, ¿cierto? Ese va a ser el primer objetivo. El segundo objetivo es que nosotros vamos a evidenciar a través de un ejemplo práctico cómo promover esa explicación de fenómenos utilizando gizmos. Entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a adentrarnos mucho más en la plataforma. Y por último, vamos a identificar distintos tipos y niveles de explicación de fenómenos en una simulación de gizmos. Entonces ya ahorita les comento a qué hace referencia a eso y por qué es importante que seamos conscientes de eso. Porque, por ejemplo, si yo les preguntara, aquí vamos a pasar a la siguiente diapositiva, si yo les preguntara esto que estamos viendo en pantalla, esta pregunta que dice, ¿qué esperas que los estudiantes realicen cuando intentan explicar un fenómeno científico? ¿Ustedes qué piensan? ¿O qué esperarían que sus estudiantes hicieran? Entonces aquí abramos micrófono ya que somos solamente tres personas. Adelante. Vamos a abrir solo uno para que no se escuche como el eco porque estamos solo al lado, al lado. Listo, dale, perfecto. Pues, yo esperaría que los estudiantes hicieran que pudieran hacer una asociación entre los conceptos vistos y lo que ellos están viendo en la práctica, ¿sí? Que puedan poner en práctica todo lo que han aprendido, que pues es una manera mucho más divertida, por decirlo así, como de interiorizar los conceptos que estamos viendo y pues que sean capaces de explicarlos de una manera más sencilla. Bueno, muy interesante Yo lo que creo mencionas ahí, que me Silvia, uno a ¿no? lo que dice Silvia, esperaría que sean capaces de contextualizarlo con su realidad. A veces pasa que cuando se hablan de procesos biológicos, que ambas formas de biología quedan pues muy Ujú. aparte, ¿no? Porque la célula pues, no la pueden ver y si ven es el dibujito y hay ciertas Sí. estructuras que tampoco están en contacto con ellas todo el tiempo. Entonces se les hace un poco complicado hacer esos procesos, por ejemplo, el central dogma tangible. Ujú. Entonces sí esperaría que tuvieran al menos la intención de poder conectar esos procesos a su realidad. Muy bien, súper. De hecho, ahí ustedes mencionan dos aspectos muy importantes, ¿no? Uno es cómo aplicamos los conceptos, ¿no? En un fenómeno en concreto, que es un poco lo que mencionaba Silvia. Y lo que mencionaba ahorita Viviana, justamente hacer esa relación con la vida real, ¿no? Que esos fenómenos, si nos ponemos a pensar, pues son fenómenos que ocurren en la naturaleza, ¿no? Son los fenómenos que están allí y que se espera que los estudiantes logren hacer esas conexiones, ¿no? Y hacer esas interpretaciones. Entonces, bien, vamos a adentrarnos en qué significa y qué implica para los estudiantes explicar un fenómeno. ¿M? Entonces, acá vamos a identificar unas características muy importantes que tienen todos los fenómenos científicos, ¿cierto? Entonces, porque claro,
primero empecemos por entender qué es un fenómeno, ¿no? O a qué hacemos referencia. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que los fenómenos son situaciones que se perciben de forma directa o indirecta, es decir, que son observables, ¿cierto? Y eso, a diferencia de los conceptos y las teorías que tienden a ser ideas de carácter abstracto. ¿Mm? Esa es una característica. Otra característica es que los fenómenos tienen una naturaleza empírica. ¿Eso qué quiere decir? Que son situaciones reales, medibles y experimentables. ¿Mm? Y por último, los fenómenos existen de forma independiente, es decir, así nosotros los entendamos o no los entendamos, pues los fenómenos existen, ¿cierto? Aquí creo que acaba de llegar otra profe, Linet. Bienvenida. Gracias. Espero me escuches bien. Creo que sí. Sí, hola Santiago, muchas gracias. Bienvenida. Bueno, Linet, entonces te comento que aquí estábamos ya adentrándonos en nuestro taller sobre explicación de fenómenos. Estábamos hablando de qué es un fenómeno, ¿cierto? ¿Qué es un fenómeno científico? Porque creo que por ahí debemos empezar. Entonces, me gustaría que de pronto Silvia o Viviana nos propusieran un ejemplo de un fenómeno científico que ustedes conozcan o que hayan trabajado con los chicos. Las escucho. No estamos seguros si la división celular contaría. ¿Por qué creen que El sí microscopio, o por qué creen que no? o sea, creemos que no porque pues se percibe eso a través del microscopio, ¿no? Sí. Pero pues sí se puede percibir. Ah, pero mira que una de las Ocurre, características, fíjate, ah, es que se puedan percibir de forma directa o indirecta. ¿Mm? ok, Entonces, y pues ocurre independientemente si lo conocemos o no, hay división celular. Exactamente. Exactamente. Ese es un muy buen ejemplo, que el hecho de que no lo veamos o que de golpe no lo entendamos no significa que no ocurra. Es algo que está ocurriendo permanentemente en los organismos vivos, ¿cierto? Bien. Ahora, por ejemplo, díganme un ejemplo de algo que no es un fenómeno científico. Hagamos lo contrario. También, Linet, si te animas, adelante. Se me ocurre. Ay, se congeló la pantalla. Creo que, oh, creo que se congeló la pantalla. Mm, voy a dejar de compartir un segundo. Vamos a esperar un segundo, que parece que los profes salieron de la llamada, de pronto es un tema de internet. Vamos a invitarlas nuevamente. Mm,
Hola, profe Silvia, ¿me escuchas? Creo que se salieron de la llamada, no sé de pronto qué sucedió, pero ¿me Se puedes fue el escucharme? internet, pasamos las tres. Se nos fue el internet del cole, pero te Ah, bueno, escuchamos. no hay ningún problema. Bueno, bien, no, Ya no hay volvió. ningún Ah, problema. no, ya volvió. Ya nos Pero conectamos vamos a desde el tratar de... computador. Listo, no, no hay ningún problema. Ok, ok. Ay, no, pero ¿por No, a qué? mí no me volvió. Muy importante. Bueno, La- ahí ya te veo, Linet. Y Viviana también ya regresaste. Bueno, bien, bueno. Bueno, entonces si les parece, creo que, bueno, Silvia está aquí esperando, ya la aceptamos en la llamada. Listo. Bien. Bueno, entonces si les parece, continuemos en donde íbamos, ¿no? Entonces, estábamos hablando de qué es un fenómeno científico, ¿no? Y les había pedido que me dijeran entonces un ejemplo de lo que no era un fenómeno científico. Entonces, ¿qué se les ocurre? Pues, Título de la advertencia. pues a nosotros se nos ocurrió, bueno, a mí se me ocurrió, no sé qué tanto la in vitro fertilization, pues eso no es un fenómeno, es un treatment Exacto, que... más es una práctica, ¿no? Un Ujú. procedimiento. Ujú. Bueno, puede ser, es un ejemplo, sí. Bien, algún otro ejemplo o no? Me parece más difícil pensar en algo que no sea un fenómeno científico. ¿Cierto? Es lo contrario, ¿no? Pero si retomamos un poco lo que veíamos en la diapositiva, vemos que algo que no es un fenómeno científico son las teorías y los conceptos en sí mismos. ¿M? Por ejemplo, uno puede hablar de la teoría de la relatividad, ¿no? En sí misma no se constituye en un fenómeno porque es una teorización, son ideas, ¿cierto? Son modelos, son aproximaciones, pero realmente no se constituyen en un fenómeno, en una situación concreta que suceda a nivel natural, ¿no? Entonces, eso es importante, que iniciemos por ahí, que los estudiantes puedan hacer esa distinción, porque si no hacen esa distinción, pues es muy seguramente que aborden de una forma inapropiada un fenómeno o un concepto. Entonces vamos a, si les parece, teniendo claro esas tres características, vamos a continuar. Porque ahora vamos a identificar algunas definiciones de lo que es explicar fenómenos o qué implica para los estudiantes explicar fenómenos. Entonces, tenemos nuevamente tres definiciones. Entonces, invitaría inicialmente a alguna de ustedes a que realice la lectura de la primera definición del ICFES. Linet, si te parece, ayúdame con esa primera definición. Ya me he ofrecido. Entonces, la explicación de fenómenos es una competencia científica que evalúa la capacidad para analizar críticamente argumentos y modelos que explican fenómenos. Bueno, muy bien. Fíjense que esta primera definición nos habla de un análisis de argumentos y modelos que explican fenómenos. Entonces, vamos a asumir un ejemplo. Vamos a asumir que estamos trabajando con los estudiantes el ciclo del agua. Entonces, con base en las características que vimos, ¿el ciclo del agua es un fenómeno o no es un fenómeno? ¿Qué opinan ustedes?
Ahí pueden, Sí, pensamos que sí, porque es algo que O pasa, sea, pasa que se puede medir, independientemente en la naturaleza, es sí, observable y y, ajá, pasa así nosotros no estemos mirando. y es real. exactamente. El ciclo del agua Exacto. es Ah, una situación, un fenómeno que se da en la naturaleza. Así nosotros lo midamos, así lo alteremos, así lo entendamos o no, sucede. ¿M? Y uno normalmente, el ciclo del agua se lo enseñan a uno con el diagrama, ¿no? Del ciclo del agua, que la condensación, que la precipitación, ¿cierto? Entonces, esta explicación de fenómenos va a estar muy asociada a entender modelos. Y esos modelos son los que permiten explicar esos fenómenos, en su gran mayoría. ¿M? Entonces, eso es lo que nos dice el ICFES. Vamos a pasar a una segunda definición de la OCDE. Entonces, vamos a pedirle a Silvia que nos ayude a leer esa segunda definición. La explicación de fenómenos científicamente supone que el alumnado sea capaz de aplicar el conocimiento en una situación dada para describir, interpretar y realizar predicciones sobre un fenómeno, la cual puede generarse a partir de una hipótesis, de una teoría o modelo. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí la OCDE nos dice que esa explicación de fenómenos, porque uno le dicen explica un fenómeno y uno no sabe por dónde iniciar. Entonces, esa explicación aquí ya nos la están desglosando un poquito más. Nos están diciendo, mire, el estudiante tiene que describir, interpretar y realizar predicciones sobre un fenómeno. Entonces, fíjense que ya vamos de lo más grande a lo más específico. ¿M? Bien, eso es como lo importante de esta segunda definición. Vamos a pasar a la tercera definición. Entonces, Viviana, ayúdanos a leer la tercera definición del MEN. Capacidad de aplicar conocimientos científicos para describir, interpretar y predecir eventos en el mundo natural. Esta competencia implica formular hipótesis, utilizar modelos y basar las explicaciones en evidencias. Muy bien. Entonces, fíjense que vuelven a aparecer estas tres acciones, ¿no? Describir, interpretar y predecir. Entonces, esto es un poco a lo que nos invita esta explicación de fenómenos, que no es solamente decirle al estudiante explique, porque de golpe puede sentirse un poco confundido, no saber qué hacer, ¿cierto? Pero si nosotros le decimos al estudiante, oiga, describa lo que está sucediendo, realice comparaciones y haga predicciones, muy seguramente va a poder hacer una explicación mucho más compleja del fenómeno que se está estudiando. Entonces, esa es un poco esta partecita que quería abordar con ustedes, esta parte teórica sobre la explicación de fenómenos. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva, es la última teórica que vamos a ver hoy, y es esta que estamos viendo en este momento. Y resulta que hay algunos autores que nos proponen algunos niveles de explicación de fenómenos. Estos niveles que vemos en pantalla, que están numerados del 1 al 4, van del más simple al más complejo. Entonces, nosotros vamos a tener cuatro tipos distintos de explicación. En un primer plano tenemos una explicación netamente descriptiva, en donde ¿qué esperamos que el estudiante haga? Que identifique, por ejemplo, cuáles son los componentes del fenómeno, cuáles son sus características o variables y qué patrones puede identificar. Entonces, ese es un primer nivel, ¿cierto? Ese es como el nivel de descripción básico, pero que es muy importante para los siguientes niveles. ¿M? Entonces, es una explicación netamente descriptiva. Ahora bien, el siguiente paso o el siguiente nivel es una explicación de tipo causal. ¿Y qué implica? Que el estudiante identifique, por ejemplo, cuáles son las variables dependientes e independientes, ¿m? Cuáles son las causas y consecuencias de ese fenómeno o de identificar relaciones de causa y efecto. Entonces, fíjense que vamos de menor a mayor complejidad. Entonces, tenemos explicaciones de tipo causal. Luego, el tercer nivel corresponde a explicaciones de tipo interpretativo. ¿Y esto qué significa? Que el estudiante pueda identificar cuáles son los conceptos científicos que me permiten a mí entender ese fenómeno. ¿M? O sea, que él entienda, oiga, si yo estoy
abordando el fenómeno del ciclo del agua, pues yo necesito saber sobre los cambios de estado o sobre las fuerzas moleculares, por ejemplo. Entonces es atraer a colación esos conceptos que permiten explicar el fenómeno. Asimismo, esta interpretación o esta explicación interpretativa invita a que los estudiantes hagan conclusiones, deducciones y comparaciones. ¿M? Entonces es que el estudiante ya esté abordando el fenómeno y diga, este fenómeno es causado por esto y genera esto, por ejemplo. Entonces es algo de tipo interpretativo. Y ya por último, el nivel superior, tenemos las explicaciones de tipo predictivo. Voy a agrandar esto acá para que puedan ver. Entonces, las explicaciones de tipo predictivo son aquellas en las cuales los estudiantes van a plantear hipótesis o escenarios hipotéticos frente al fenómeno que están estudiando. Entonces, el estudiante podría preguntarse, bueno, ¿qué pasaría si algo cambia? Y poder hacer ese planteamiento de esas predicciones. Entonces, esto es muy importante porque esta es la propuesta que les planteo a ustedes para que abordemos los fenómenos que vamos a trabajar en Gizmos. Y nos vamos a dar cuenta que en Gizmos vamos a tener estos cuatro niveles de explicación o vamos a tener actividades o ejercicios que le permiten a los estudiantes desarrollar estos cuatro niveles de explicación. Entonces, me gustaría conocer ustedes cómo ven esta propuesta, cómo ven esta forma de entender la explicación de fenómenos. Me gustaría escucharlas. ¿Qué les llama la atención o de pronto que no comparten? Pues en lo personal a mí me parece que divide todas las secciones y está muy alineado a lo que conocemos o lo que nosotros buscamos en los estudiantes para entender cómo es el método científico. Están de manera implícita, entonces respondiendo todas las preguntas ellos podrían muy fácilmente generar comunicación escrita sin ningún problema porque ya tienen las respuestas a lo que es como tal una investigación científica. Bueno, muy bien. Linet, ¿cierto? Fuiste tú quien intervino, ¿cierto? Bien. ¿Qué opinan Silvia y Viviana? Las Verdad lo escuchamos. que dice la profe Linet, la verdad es muy específica en cuanto a cada nivel que se espera pues desarrollar y con preguntas muy claves de lo que este nivel pues busca en, ¿en qué? En el estudiante. Bueno, muy bien. Esa es justamente como esa idea, ¿no? Que tengamos como profes una guía, ¿cierto? Y cómo podemos ir llevando al estudiante de lo más sencillo a lo más complejo. Porque fíjense, si el estudiante no es capaz de hacer una explicación descriptiva, ¿cierto? Va a ser muy difícil que pueda establecer relaciones causa-efecto, que pueda interpretar y que pueda hacer predicciones. Entonces, fíjense que es un proceso gradual en el cual cada uno de los niveles es muy importante, ¿vale? No sé si Silvia quieras comentar algo frente a esta propuesta, o todo bien, listo, bien, súper. Entonces, ahora sí, vamos a ir manos a la obra y vamos a aplicar esta propuesta de explicación de fenómenos con un ejemplo en Gizmos. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a recordar que en Gizmos nosotros tenemos tres tipos de recursos que veíamos en la sesión anterior. Tenemos simuladores que nos van a permitir trabajar temas puntuales, temas específicos. También tenemos laboratorios virtuales que nos van a permitir hacer prácticas, ¿cierto? Ya estudiando algún fenómeno en particular o algún proceso. Y tenemos los casos STEM. Eso es como para hacer un recorderis de los tipos de recursos que tenemos acceso en Gizmos. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a abordar entre todos un ejemplo. eh, en este caso, vamos a trabajar una simulación relacionada con el tema de ondas. ¿Alguna de las profes que estamos acá es profe de física o enseña temas de física? Yo estoy física, pero cinemática y dinámica. Bueno, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abordar este ejemplo. Igual la idea es que a partir del ejemplo podamos replicar el ejercicio que vamos a hacer, ¿vale?
Entonces, ¿ustedes tienen acceso en este momento a sus credenciales de Gizmos? Entonces, si es posible, las invito a que ingresemos, ¿vale? En este momento que accedamos con nuestras credenciales para que ustedes también puedan hacer el ejercicio de búsqueda. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a ingresar a nuestra plataforma Gizmos. Ustedes van a encontrar esta misma interfaz que están viendo en mi pantalla y van a buscar una simulación que se llama Waves o ondas. ¿Listo? Entonces les doy ahí unos minuticos para que puedan ingresar. Me avisan cuando ya estén dentro. Bueno, y mientras tanto les voy a compartir por el chat de la reunión la imagen de los tipos de explicación de fenómenos que vimos hace unos momentos, porque esa va a ser como nuestra clave para abordar este ejemplo. Entonces voy a enviarles en este momento un pantallazo de esa diapositiva. Vamos a enviarla por el chat para que también tengan acceso. Listo. Listo, Linet ya ingresó. ¿Cómo van Viviana y Silvia? ¿Ya ingresaron también? Listo, listo, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar todos en este momento esta simulación que se llama Waves o ondas en español. Entonces, recuerden que nosotros en la parte superior vamos a tener esta lupita que se llama Explore y ahí nosotros podemos hacer la búsqueda de los temas que nosotros queramos consultar si hay algún recurso. En este caso vamos a acceder a Waves. Entonces me avisan cuando ya la hayan encontrado. Viviana ya, Linet ya y Silvia también. También. Listo. Entonces, recordemos que siempre vamos a tener una descripción de básicamente qué podemos trabajar con esta simulación y acá donde dice Launch Gizmo es la parte en la que vamos a ejecutar la simulación. ¿M? Pero antes de ejecutar la simulación vamos a descargar todos en este momento la guía de exploración del profesor, el primer archivo. Lo vamos a descargar en formato PDF y vamos a abrir ese documento. Y también vamos a abrir la guía de exploración del estudiante. Específicamente vamos a abrir este que se llama Exploration Sheet Answer Key, que tiene las respuestas. ¿Listo? Eso solamente lo vamos a ver nosotros como profesores. Entonces, también me avisan cuando ya lo hayan descargado. Viviana ya, muy bien. Nine también. Y Silvia ya no te veo. ¿No está? Ah, ya, listo, bien. Entonces, vamos a enfocarnos, yo les estoy compartiendo también la pantalla, vamos a enfocarnos en la guía de exploración del estudiante. Entonces, en este archivo vamos a encontrar esas actividades que sugiere Gizmos para que el estudiante realice antes, durante y después de la simulación. ¿M? Entonces, nos vamos a dar cuenta que
en la primera actividad está relacionada con una activación de saberes previos, ¿no? Ahí dice Prior Knowledge Questions. Eh, y ahí hay dos preguntas, ¿no? Ahí fíjense que ahí aparece una boya, ¿cierto? Que son las que ponen en el océano para que los buques y las embarcaciones se orienten. Y aparecen unas imágenes con unas olas, ¿no? Como olas en el océano. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta exploración? Nosotros vamos a leer detenidamente esta guía y vamos a identificar en qué actividades se está promoviendo la explicación de fenómenos y qué explicación. Si es una explicación descriptiva, si es una explicación causal, si es una explicación interpretativa o si es una explicación de tipo predictivo. Entonces, las invito a que en este momento lean estas dos primeras preguntas, la pregunta uno y 2 del prior knowledge, y me digan qué tipo de explicación de fenómenos creen que están promoviendo y por qué. Entonces, ahí ustedes pueden activar el micrófono sin ningún problema. Bueno, yo creo que la primera es descriptiva, perdón, predictiva, porque dice how will, so el estudiante va a tener que hacer una predicción al respecto. Y la segunda que habla del cómo, de pronto causal. Ujú. Aunque había por ahí un tipo de explicación que nos hablaba de esas comparaciones. Revisen la Ah, imagen que... sí, la interpretativa. La interpretativa es la que me habla de las comparaciones. Ajá, exactamente. Entonces, Ujú. fíjense que aquí, muy bien, la primera está más relacionada con una predicción, ¿cierto? Por ese how Sí. will, muy bien. Y la segunda está más asociada a un proceso interpretativo, en donde comparen esas dos situaciones, esos dos tipos de movimientos de esas olas, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá, como profesores, nosotros vamos siendo más conscientes de esa explicación de fenómenos, ¿cierto? Y aquí Gizmos precisamente nos plantea distintos ejercicios. Pero fíjense que este prior knowledge es antes de usar la simulación. En este punto, el estudiante no ha usado la simulación. Esto es basado en sus conocimientos y saberes previos. Ahora vamos a avanzar a la siguiente sección que se llama Gizmo Warm Up. Entonces, si nos damos cuenta, este Gizmo Warm Up ya nos invita a explorar la simulación. Entonces, fíjense que acá Gizmos va a ser siempre muy específico con el estudiante y con el profesor de qué debe hacer. ¿Mm? Vamos a darnos cuenta de cómo. Entonces, fíjense que aquí dice que las olas del océano, en este caso, son un ejemplo de ondas. En la simulación de Gizmos, tú vas a observar el movimiento de las ondas en un modelo de resorte. Entonces, fíjense que aquí ya entendemos que el fenómeno es las ondas y lo vamos a estudiar a través de un modelo que es el modelo de un resorte, que es la imagen que estamos viendo en esta parte de acá. Acá nos dice, la mano puede mover el, el resorte de arriba hacia abajo o empujarlo, ¿cierto? O moverlo de arriba hacia abajo. Ahora, aquí sí ya viene la interacción directa con la simulación, porque dice acá, para empezar, verifica que el tipo de onda en la simulación sea de tipo transversal. Entonces, ¿qué debería hacer el estudiante en este momento? Irse a la simulación, como lo estoy haciendo en este momento, y también las invito a que ustedes lo hagan. Ejecutan la simulación, ahí esperamos a que cargue, y vamos siguiendo las instrucciones que nos plantea la guía. Entonces, la guía nos decía, mire, verifique que el tipo de onda sea transversal.
Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo. Y aquí nos dice, mire, ponga la amplitud en un valor de 20 centímetros. Entonces, ¿qué se espera que el estudiante haga? Que verifique. Aquí está, ya en 20 centímetros. Lo mismo la frecuencia, dice frecuencia 0,75 Hz. Entonces, él verifica y aquí ya está en ese valor. Lo mismo la densidad, bueno, perdón, la tensión. Tensión de 3 newtons. Entonces, el estudiante va y verifica que esté en 3 newtons. Y por último, la densidad, que dice que es de 1 kilogramo por metro. Entonces, el estudiante va y verifica eh, verifica que el valor esté, ¿cierto? Entonces, Gizmo se caracteriza por eso, porque al estudiante le va a decir específicamente paso por paso qué debe hacer. ¿M? Y precisamente la guía va preguntándole a medida que el estudiante va haciendo esa exploración. ¿M? Entonces, bueno, aquí nos hacen una precisión de que la densidad se refiere a una densidad lineal de masa, ¿cierto? O masa por unidad de longitud. Bueno, esa es una aclaración. Ahora, aquí viene la primera acción que debemos hacer con la simulación. Entonces dice, haga clic en play y nos preguntan, ¿cómo describiría el movimiento de una ola transversal? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento, profes? Vamos a meternos en ese rol del estudiante como si fuéramos nosotros los estudiantes y vamos a hacerlo. Entonces, vamos a la simulación, ya tenemos todas nuestras condiciones ajustadas y le damos en play. Y fíjense qué está sucediendo en este momento. ¿Ya lo tienen ustedes también en su compu? Bien. Entonces, ahora vamos a volver. Entonces, bueno, ahí el estudiante observa cómo es ese movimiento. Ahora bien, vamos a volver a la pregunta que le están planteando y dice, ¿cómo describiría el movimiento de esa onda transversal? Entonces yo les pregunto, ¿hay qué tipo de explicación tendría que hacer el estudiante? Sí, ahí te leí los labios, Viviana, pero no lo hice. Descriptiva. Sí. Una explicación descriptiva. Muy bien. Entonces fíjense que ahí, pues justamente la palabra clave, ¿no? ¿Cómo describiría esa ola? Esa ola de tipo transversa, ¿cierto? Entonces, por lo general, las simulaciones en Gizmos inician de unas explicaciones de tipo descriptivo y van aumentando la complejidad, porque en un primer momento el objetivo es que el estudiante se familiarice con la simulación, que entienda, por ejemplo, acá miren las variables, que él reconozca que está la variable del tipo de la ola, de la onda, perdón, la amplitud, la frecuencia, la tensión y la densidad, esas van a ser sus variables. Entonces, el estudiante se va familiarizando y va empezando a describir lo que observa. Esa es esa primera pregunta. Ahora vamos a revisar la siguiente. Entonces dice, vamos a hacer clic en pausa en nuestra simulación y vamos a identificar las crestas o los puntos altos y los puntos bajos de nuestra onda. Entonces, el estudiante, ¿qué debería hacer? Pues ir a la simulación, colocar pausa e identificar el punto más alto y el punto más bajo. ¿Mm? Ahí estamos siguiendo lo que nos está diciendo Gizmo. Ahora dice lo siguiente, en el número 2. Dice, haga clic en Reset. Entonces nosotros hacemos clic en Reset y dice, ahora seleccione una onda de tipo longitudinal e incremente la amplitud a 20 centímetros. Entonces fíjense que Gizmos va a ser muy de específico con el estudiante. Es haga clic acá, cambie esto, modifique el valor de aquello. Entonces nosotros nos vamos a la simulación y cambiamos el tipo de onda, en este caso, a una onda longitudinal y aumentamos el valor de la amplitud a 20. Fíjense que acá yo lo puedo hacer directamente o arrastro la barrita. Entonces ya cumplimos con la condición. Entonces nos dice ahora,
haga clic en play y nos están preguntando ahora, ¿cómo describiría el movimiento de una onda longitudinal? Entonces vamos a hacerlo. Hacemos clic y fíjense que aquí ya el estudiante empieza a comparar, ¿no? Empieza a describir aquí qué está sucediendo, cómo es ese movimiento y cómo se compara con el anterior que vimos. ¿M? Entonces, esta explicación o esta pregunta nos invita a una explicación de qué tipo. ¿Qué opinan ustedes? Quizás una causal, ¿Por qué? ¿O cómo lo ves? ¿Por qué dices que causa? porque como tal estoy modificando las variables. Bueno, sí, aquí Modifico efectivamente variable, estamos pues voy a cambiando variables, pero efecto si te fijas, aquí en esta propiamente nos... simulación o en el caso tal, pues en las ondas que yo estoy observando que el estudiante va a ver. Ujú, sí, aquí estamos cambiando los valores, exacto. Pero fíjate que acá propiamente nosotros no estamos identificando relaciones de causa y efecto, por ahora. Aquí simplemente nos dijeron, bueno, hicimos una onda transversal, bien, ahora vamos a hacer una onda longitudinal y describa qué está pasando en esos movimientos. ¿Mm? Entonces aquí por ahora estamos haciendo con los estudiantes una explicación de tipo descriptivo, que ellos identifiquen ese movimiento, cómo está sucediendo en este caso. ¿Mm? Entonces, estas, por lo general, todas las simulaciones de gizmos van a iniciar por unas explicaciones descriptivas, en donde el estudiante se familiarice con la simulación, entienda el entorno, entienda las variables. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo sienten esta primera em, exploración? ¿Cómo lo ven, Silvia y Bien, Liliana? por ahora, Bien. bien. Y es bastante sencillo de utilizar la plataforma. La verdad, no habíamos mirado bien los experimentos sino hasta ahorita. Ujú. Sí, por eso también traté de que exploráramos la guía del estudiante para eso. Entonces, fíjense que es muy específico. El estudiante ponga aquí, mueva esto, reinicie, cambie. Es muy detallado. Entonces, vamos a continuar porque quiero que identifiquemos los otros tipos de explicaciones que nos permite promover Gizmos, ¿vale? Entonces, aquí ya el estudiante identificó cómo es ese movimiento de esta onda longitudinal. Entonces, acá después dice, haga clic en pausa e identifique cuáles son las compresiones en la onda, ¿cierto? En ese modelo, e identifique cuáles son los puntos en los cuales cada una de esas, digamos, de esas filitas del resorte están más juntas y más separadas. Entonces, aquí, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Pues damos pausa y fíjense que aquí el estudiante tendría que buscar dónde están las ondas o dónde están, perdón, dónde están las filitas más separadas entre sí y en dónde se encuentran más unidas entre sí. ¿Mm? Todo es muy secuencial, paso a paso. Bien, entonces ahí justamente estamos haciendo una descripción. Ahora vamos a pasar a la siguiente página que nos plantea una actividad ya mucho más concreta. Entonces aquí nos dice que vamos a hacer la actividad A, que se llama midiendo ondas, ¿cierto? Esta es la actividad A. Entonces nos dice que para iniciar con esta actividad, el estudiante debe tener estas condiciones realizadas. Entonces, las invito a que en este momento en su simulación coloquemos todas estas condiciones. Entonces vamos a resetear todo lo que habíamos hecho antes y vamos a seleccionar una onda de tipo transversal. Entonces, eso es lo que, recuerden que estamos aquí en el zapato del estudiante. Entonces acá, una onda de tipo transversal. Listo. Y también acá nos dice, seleccione una amplitud de 20 centímetros, ya la tenemos, una frecuencia de 1 Hz, entonces aquí sí no está como
se espera, entonces la cambiamos. 1 Hz. Tensión de 2 newtons, entonces también la cambiamos. Fíjense que ahí va cambiando. Y una densidad de 2 kilogramos por metro. Entonces, fíjense que es muy detallado. Le dice al estudiante, usted tiene que configurar esto primero antes de hacer la actividad. Entonces, fíjense que acá ya, bueno, allá tienen esas condiciones ustedes en la simulación. Silvia creo que ya la tiene, Linet también y Viviana también. ¿Sí? Ok, bien, entonces fíjense que ahora esta segunda actividad nos está preguntando, ¿cómo podemos medir y describir las ondas? Entonces acá nos dice, el primer ejercicio para el estudiante es este. Observe, haga clic en play y observe los movimientos de la mano y de una especie de línea verde que hay en el medio. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer play y a observar el movimiento de la mano y la trayectoria de este puntico verde. Entonces, fíjense que ahí, ¿qué podría identificar el estudiante? Que la mano se está moviendo de arriba hacia abajo. ¿Y cómo se está moviendo ese punto? ¿Cómo se mueve ese punto verde? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se mueve ese punto? Yo veo que es una relación contraria, o sea, es inversa. Es inversa, muy bien, pero se mueve también de arriba hacia abajo. Es inverso al movimiento de la mano, pero también es de arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ese ejercicio que tú acabas de hacer, Linet, es una explicación de qué tipo. Eso que acabaste de hacer, ¿qué tipo de explicación podría ser? Quizás interpretativo. Puede ser, sí, pero quizás sea algo más descriptivo, porque está basado en lo que tú estás observando. Fíjate que ahí es muy claro en la simulación que se mueve, ¿cierto? La mano de arriba hacia abajo y uno podría llegar a identificar esa relación inversa que tuviste, solamente con observar, pero está muy bien. Eso es lo que esperaríamos que el estudiante haga. ¿M? Entonces, aquí todavía estamos en un plano quizás descriptivo, ¿vale? Porque fíjense que las preguntas son, por ejemplo, estas. ¿Cuál es el movimiento de la mano? Entonces, el estudiante tiene que observar y tiene que decir cuál es ese movimiento. Entonces, esto es más quizás un proceso descriptivo o una explicación descriptiva. Entonces, miremos el siguiente paso a ver qué nos dice. El paso B dice, apaga o apaga, ¿cierto? Las luces en esta sección que se llama Lights On y observa el punto verde y diga cuál es el movimiento de ese punto verde. Entonces, vamos a hacerlo. Acá, fíjense que en la parte superior está esta sección que se llama Lights On. Entonces, vamos a apagar las luces y fíjense que ya tenemos otra visualización. Fíjense que si nos damos cuenta aquí en donde dice Controls, nosotros podemos pausarlo, podemos resetearlo, podemos continuar con esta simulación y fíjense que también nos está dando algunos datos, como es el tiempo, la velocidad de la onda y la potencia de esa onda. Entonces, también depende del fin que queramos lograr con los chicos. Si queremos que ellos recolecten esos datos, también lo podemos trabajar desde esa perspectiva. Pero entonces estábamos en la pregunta B o en el paso B. Entonces aquí dice, bueno, aquí ya apagamos las luces y nos están preguntando cuál es el movimiento del punto verde. Entonces, es esa explicación de qué tipo creen que sería. ¿Será algo interpretativo? ¿Será algo predictivo? ¿Qué opinas, Viviana? Descriptivo.
es algo más descriptivo. Exactamente, porque aquí es básicamente, le estamos dando unas condiciones al estudiante y el estudiante debe observar y decir qué está pasando. En este caso, con ese puntico verde que se está moviendo. Muy bien. Ahora, Silvia, si quieres, ayúdame con la C a leer la pregunta y vas a establecer qué tipo de explicación crees que es. Sigue el movimiento de una sola cresta de la onda y cómo se mueve la cresta. Muy ¿Qué bien. quieres escuchar lo que dice el play? Entonces yo tendría que escoger, por ejemplo, esta cresta que estoy aquí señalando Eso que ahí, con mi mouse. Entonces, ¿qué opinas, Silvia? ¿Qué tipo de explicación crees que el estudiante tendría que hacer allí? Si estamos hablando, a ver, vuelvo a ver la pregunta. Chin, chin, chin. Sigue y cómo se mueve. Pues yo pensaría que sigue siendo descriptiva porque va directamente a la observación, como Exacto. seguir el movimiento y describir. Ujú. Exactamente. Seguimos todavía en un plano netamente descriptivo, le estamos dando unas condiciones al estudiante y él debe observar e identificar qué está ocurriendo. Entonces, fíjense que todavía estamos en un plano descriptivo, pero en este momento el estudiante todavía ya le está cogiendo como la ficha a esto. Ya está aquí sabiendo cómo manipular la simulación, cómo interactuar con ella. Entonces, todavía estamos en un plano descriptivo. Muy bien. Vamos a avanzar. Entonces, aquí nos dice. Aquí nos dan como una especie de conclusión. Fíjense. Entonces dice, en las ondas transversales, el movimiento, ¿cierto? En este caso del resorte, es perpendicular a la dirección de la onda. Eso es lo que nos están diciendo acá. Eso significa que cada punto del resorte se mueve de arriba hacia abajo en la medida en que la onda viaja de izquierda a derecha. ¿Cierto? Fíjense que aquí está pasando. La onda va viajando de izquierda a derecha y el resorte, ¿cierto? Cada una de esas líneas del resorte se mueve de arriba hacia abajo. Si un estudiante de ustedes establece esta conclusión, ¿qué tipo de explicación está dando? Interpretativa. Interpretativa. Muy Eh, bien. eh, Entonces, claro, fíjense que si lo vemos desde esta perspectiva, pues esto es mucho más complejo para el estudiante, o es un proceso mucho más complejo, o es una conclusión mucho más profunda que los estudiantes pueden dar. Esto no es simplemente observar y ya, sino es establecer una conclusión o, o un patrón en este caso. ¿Mm? Entonces, fíjense que también nosotros vamos llevando al estudiante a eso. El primero tiene que identificar las variables, entender cómo se comporta el fenómeno, pero también extraer conclusiones de allí, ¿no? O generalizarlo, porque a la final eso es lo que hacen los modelos, generalizar cómo se comporta un fenómeno. Muy bien, excelente. Vamos a ir avanzando para ver eh, si aparecen otro tipo de explicaciones por allí. ¿Listo? Entonces vamos a pedirle a Linet, Linet, ayúdame a leer entonces la, el task número 2 o este punto número 2. El punto 2, ¿cierto? Sí, el punto 2. Bueno, tenemos que medir ahora con las luces encendidas y debemos darle clic en pausa. Y vamos a mostrar la regla. En la opción de arriba tenemos que darle clic para ver como la regla y poder, me imagino yo que medir. Correcto. Entonces fíjense que ya cambiaron un poquito Entonces las tenemos que utilizar condiciones. la regla, la que está disponible, perdón, dispuesta de forma horizontal Ujú, y tomar la distancia entre las dos crestas de la sonda. ujú. Escribir o identificar cuál es la distancia
y pues esa es la confirmación de que esa es la longitud de onda. Entonces, ahí está como que tal definiendo el concepto de longitud de onda. Muy bien. Pues fíjense que acá si yo como estudiante pues yo puedo manipular la regla, yo bueno, identifico dónde están las crestas de la onda, ¿cierto? Entonces más o menos aquí me da como 100, ¿cierto? Esto está en centímetros. ¿A ustedes les da similar o no? Verifiquen ahí, que estamos hablando de las crestas. Sí, da más o menos 100. Da más o menos 100, ¿cierto? Bien. Entonces, eso es justamente lo que va a hacer el estudiante, tomar ese dato y colocarlo acá y justamente lo que nos decía Linet. Aquí está introduciendo de forma, digamos, un poco implícita el concepto de longitud de onda. ¿M? Ahí ya el estudiante se da cuenta, mire, yo cuando tengo, para medir la longitud de onda, yo tengo que buscar las crestas, ¿cierto? Y hacer la medición. Bien. ¿Esto qué será? Esto será descriptivo, interpretativo, causal. ¿Qué será esto que acabamos de hacer? ¿Qué opinan ustedes? Descriptiva. Linet nos dice descriptivo. ¿Qué opinan las demás? Silvia, Viviana. ¿Lo ven igual? Pensamos sí que descriptivo. Efectivamente. Fíjense que esto todavía sigue en un plano netamente descriptivo. El estudiante debe modificar unas condiciones y básicamente hacer mediciones, ¿cierto? Decir, ¿qué está pasando? ¿Mm? Bien. Entonces, fíjense que por lo general va a pasar eso. Vamos de lo descriptivo y vamos avanzando. ¿Mm? Y así. Entonces, fíjense que esto va guiando al estudiante de una forma muy detallada, muy detallada. Y pues digamos que recuerden que esta guía del estudiante pues puede ser ese recurso de evaluación que nosotros podemos utilizar como profesores para el desarrollo de la actividad. ¿Mm? Digamos que en un inicio, como de pronto sus estudiantes nunca han utilizado Gizmos, lo podemos hacer de forma guiada, así como lo estamos haciendo en este momento, paso por paso. Todos vamos a hacer lo mismo al mismo tiempo, pero luego podemos hacer que el estudiante ya lo pueda hacer de forma autónoma. Entonces, esa es de pronto un poco esa proyección que ustedes pueden tener en sus aulas para utilizar Gizmos. Empezar por algo muy instruccional, muy paso a paso, todos al mismo tiempo, y luego los vamos soltando. Porque si nos damos cuenta, esto tiende a ser también muy intuitivo. No requiere tampoco eh, analizar mucho. ¿Listo? Entonces, esa es ahí una recomendación que les doy. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento como ejercicio? Tanto Silvia como Viviana como Linet. Entonces, en esta misma guía de exploración del estudiante, ustedes van a buscar algún ejercicio donde se desarrollen explicaciones causales o donde se pida que el estudiante identifique una relación de causa y efecto. Vamos a tomarnos unos minutos para hacer eso y cuando tengan o cuando hayan encontrado ese ejercicio, levantan la manito o lo dicen por el micrófono y lo revisamos entre todos. ¿Les parece? Oh, creo que Linet ya no está en la llamada. Creo que se salió. No la Would veo. you describe it more? Ay, ven tan raro, no te veo. No, lo que pasa es que tenía una reunión acá al lado, entonces pidió permiso un momento para ir a atender. Bueno, no hay problema. Entonces, iniciemos. Sí, hasta ahora aquí veo el mensaje. Entonces, hagamos el ejercicio entonces ustedes dos, ¿vale? Y lo vamos a revisar. Entonces, recuerden, estamos buscando un ejercicio donde se le pide a los estudiantes que hagan una explicación de causa-efecto.
Creemos que ya encontramos algunas. Está en la hoja 4 Bueno, con la entonces, pregunta What factors affect the wavelength speed and power of waves? permíteme un segundo y ya lo ubico. Entonces me dices hoja número 4, ¿cierto? Ujú. ¿Y cuál pregunta, perdón? Bueno, la número 2, experiment, because esto nos dice que revolvamos todas las variables al valor original y pues escriban el efecto que tiene tanto en la longitud de onda como en la velocidad de la onda. Muy bien. Efectivamente, ese es un ejemplo, porque le está diciendo al estudiante, bueno, aquí modifique o incremente la amplitud, incremente la frecuencia, incremente la tensión, incremente la densidad y mire qué efecto tiene en estas dos variables, en la longitud de onda y en la velocidad de la onda. Entonces ahí estaría haciendo el estudiante un ejercicio de causa y efecto. Muy bien. Excelente. Ese también yo lo tenía porque yo también hice el ejercicio como ustedes y ese era uno de los ejemplos que tenía por ahí. Vamos entonces ahora a hacer o a identificar un ejercicio donde ellos hagan una explicación predictiva. Entonces recordemos que la explicación predictiva es en la cual los estudiantes formulan una hipótesis. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a revisar la guía y vamos a identificar esa actividad. Hola Santiago, yo creo que creemos que en la página 5 está Página la 5. pregunta 7 que sería predictiva, ¿sí? Porque pone unas variables ya como establecidas y pregunta como qué pasaría o qué le pasaría a las ondas con esta situación en específico. Ujú, Incluso la 6 también. La Sí, 6 la sí también. también podría La ser. 6 también eso vendría a ser les iba a una decir. predicción si unas condiciones cambian. Exactamente. Fíjense que estas preguntas 6 y 7 están casi al final de la guía. Ujú. Entonces, fíjense que esas explicaciones de tipo predictivo requieren que el estudiante tenga una mayor comprensión del fenómeno. ¿M? Entonces, por eso tienden a aparecer en la parte final. Y efectivamente, lo que ustedes dicen es correcto. Aquí le están diciendo al estudiante, bueno, tenga en cuenta este contexto y estas situaciones y diga qué esperaría que pasara, ¿cierto? Tanto en la pregunta 6 como en la pregunta 7. Entonces, muy bien. Fíjense que es muy importante eso, que yo tenga también claro el propósito. De golpe yo puedo desarrollar con los estudiantes toda la guía completa, pero de pronto puede que no. Puede que yo me centre en unas cosas o en otras. Pero fíjense que aquí lo que estamos haciendo es eso, es como desgranar un poco esta guía e identificar en este caso en particular cómo se promueve la explicación de fenómenos con los estudiantes. ¿Mm? Entonces, bien, ¿cómo les parece este ejercicio que estamos haciendo? ¿Cómo lo ven? ¿Sienten que está siendo útil para el propósito? Pues a mí la verdad me gusta mucho porque es un ejercicio muy guiado. O sea, parece un poco extenso, pero es necesario para que el estudiante, pues, lo que hablábamos al principio, pueda llevar a la realidad ese fenómeno. Sí, lo haga más tangible. Muy bien, Viviana, así es, justamente. Esa es la intención, ¿no? Es la intención de este ejercicio. Como les decía también en la sesión pasada, pues cada gizmos y cada fenómeno pues tiene sus particularidades, ¿no? O sea,
Eh, ahorita inclusive lo podemos ver, podemos explorar la guía de otro ejemplo y vamos a tener algunas diferencias porque cada fenómeno tiene una naturaleza distinta. Pero en Gizmos, por lo general, pues vamos siempre de lo más sencillo, de un plano descriptivo a un plano interpretativo, de menor a mayor complejidad. Y esa es un poco la ruta que vamos siguiendo con los estudiantes. Fíjense que tiene mucha relación con esos niveles de explicación de fenómenos. Puede que uno no los vea o que ahí no diga específicamente, pero al hacer este ejercicio ya somos más conscientes de eso. Que vamos de un plano descriptivo a un plano causal, un plano interpretativo, hasta llegar a un plano predictivo. Y no sé, profe, si también están de acuerdo con esto, pero eso también puede ser un criterio de evaluación, ¿no? Por ejemplo, decir, no, mi estudiante solamente me está describiendo, no está Sí. estableciendo relaciones de causa-efecto. Dale, Y Silvia. es bastante importante nosotros también identificar las falencias que tienen ellos, o sea, en qué punto, si explicativo, comparativo, de interpretación o conclusión, sí, porque podemos ayudarlos a fortalecer ese aspecto en específico. Y ese tipo de preguntas que son como tan puntuales, pues son bastante fáciles para nosotros como tener ese feedback de los estudiantes. Así es, Silvia. Eso se convierte exactamente en puede ser hasta en una rúbrica de evaluación por ahí, uno puede diseñarse unas rúbricas con esos niveles, ¿cierto? Y de golpe sí, eso pasa mucho, hay estudiantes que de pronto se quedan en un plano descriptivo o hay otros que se saltan a lo interpretativo pero no identifican lo más obvio. Entonces, eso también digamos que se ajusta mucho a ese proceso de explicación de fenómenos que hace cada estudiante, ¿no? Que va a ir variando. Muy bien, ese era un poco también como eso, que sea útil para ustedes y que lo puedan poner en práctica en el aula, ¿no? Porque uno pues ahí va viendo si se va ajustando o no. Entonces, ya pues en tiempo, ya nos quedan unos 5 minutos para cerrar este espacio. Entonces me gustaría que en ese momento me pudieran comentar cómo percibieron el espacio, si quieren que abordemos algo en este momento o o de pronto qué sienten que hace falta y así mismo vamos proyectando lo que viene. Entonces las escucho. Pues no, yo creo que ambas sentimos que estuvo muy completa. Ya para nosotros también fue más tangible la práctica, Ujú. o sea, mucho más descriptiva, mucho más intencionada en cuanto a saber de las herramientas, conocer las herramientas que nosotras tenemos, bueno, nosotros como docentes y también la finalidad de cada laboratorio, de no solo decir, estoy trabajando encima, sí, voy a hacer, pero ¿qué? Entonces, ya, bueno, es que voy a explicar este fenómeno. Bueno, y tengo niveles. Entonces, lo que Silvia estaba comentando ahorita, me doy cuenta que estamos fallando mucho en la predicción. Entonces, voy a hacer más énfasis en este nivel, en este último nivel. O definitivamente la descripción es lo que más les cuesta. Y me parece que también tiene relación mucho con la parte de los comandos IB, porque sí va orientado a lo mismo que busca el IB. Bueno, muy bien, Silvia, súper. Me alegra mucho eso, que identifiques que es una herramienta útil para ti y para integrar gizmos en tus clases. Muy bien. Y Silvia, ¿tú cómo viste este espacio? No, pues la verdad nos ayudó bastante y también nosotros tener la plataforma para ver como el paso a paso que es bastante sencillo en las guías. Entonces, me gustó estar ya teniendo la plataforma para que fuera mucho más práctica. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí digamos que un tip que yo siempre le doy a los profes es que, por ejemplo, cuando tengamos pensado, si yo tuviera que dar esta clase de ondas la próxima semana o la próxima clase, de golpe un consejo es ponerse en los zapatos del estudiante, ¿no? Fíjense que la guía es muy secuencial, paso a paso. Entonces, yo me puedo poner en los zapatos del estudiante, explorar el recurso, también yo voy repasando, voy aprendiendo más y me voy dando cuenta de qué va a hacer el estudiante. Lo que hicimos acá, si va a ser una predicción, si va a ser una descripción, si va a ser una relación causa y efecto. Eso me va a permitir ser más consciente de eso como profesor. Entonces, y un poco también lo que tú decías, Silvia, yo puedo ajustar
lo que necesite de acuerdo a lo que yo quiera lograr. O sea, de golpe yo no tengo que abordar toda la guía completa, sino de pronto me centro en algunos puntos o lo que decía Viviana, en las falencias que yo estoy identificando en los chicos, pues hago más énfasis en eso. Justamente Gizmo nos permite eso, esa flexibilidad, ¿vale? Bien, bueno, yo creo que con esto damos un poco por logrado el objetivo que queríamos en un inicio, identificar qué es eso de explicación de fenómenos, qué implica, cuáles son los niveles y cómo lo podemos ver de forma concreta en Gizmos, ¿vale? Entonces ya para ir cerrando este espacio, finalmente me gustaría pedirles un pequeño favor. Nosotros desde B1 Tech siempre queremos conocer cómo están percibiendo ustedes los profes estas sesiones. Entonces, para ello, les voy a compartir un enlace que va a ser una corta evaluación del taller. Entonces, les pido el favor que lo puedan diligenciar en este momento y si tienen alguna dificultad para abrirlo, me avisan. Ya se los acabo de compartir. Bueno, mientras tanto, también les comento que voy a compartirles mi número de contacto para que también me puedan escribir ante cualquier duda o dificultad que tengan. Y yo con mucho gusto también les contesto a través del WhatsApp, ¿vale? Yo sé que ahí van surgiendo preguntas en el camino, entonces también ese puede ser un medio donde podemos solucionar. ¿Listo? Entonces ya les comparto Dale, Santiago. el Santiago, yo WhatsApp. tengo un problemita y es Cuéntame. que mi teclado no le sirven algunas teclas y no puedo responder. Ah, vale. O de No. pronto desde el celular te O quedaría sea, mejor. le puedo poner como CNC y se entiende que es Colegio New Cambridge. Es que no me sirve la G ni la H. Ok, vale. Puedes dejarlo así. O si te parece, no sé si tienes ahí tu celular a la mano y te pongo el QR para que accedas al formulario, como prefieras. Sí, ponme el QR a ver si de pronto el celular lo coge, Listo. porque sí. Ay, Ah, ya lo estoy proyectando. espérame, lo pongo más grande. Ah, no lo coge. Pero a mí yo lo agrando un Ah, poquito. ya, 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 ya. ¿Ya? Ok, Vamos a ver si me deja. listo. Listo, ya, gracias. Listo, vale. Perfecto. Silvia, ¿tú tuviste algún inconveniente en abrirlo o funcionó sin problema? No, a mí me funcionó bien y ya estoy respondiendo. Listo, vale. Perfecto.
Listo. Ah, estás en mute. Sí, estaba muteado. Ya lo enviaste, ¿cierto, Viviana? Sí, 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 ya. Y Silvia Sí, también yo igual. ya lo enviaste. Bueno, muy bien, profes. Bueno, pues de antemano agradecerles, ¿cierto? La participación. Yo sé que no es fácil, uno está cansado, la jornada, yo las entiendo. Pero bueno, es justamente como ver esto como una oportunidad, ¿no? De enriquecer mis clases, de también de pronto ahorrarme un poquito de tiempo en planeación, ¿cierto? Claro. Bueno, eso es un poco como la intención de estos espacios, entonces las invito a que puedan de pronto eventualmente compartir eso también con sus compañeras, Sí. de pronto hacer como ese espacio, ¿cierto? De compartir lo que trabajamos hoy. De todas maneras, voy a compartir el enlace de la grabación con Tania, y Tania también se los puede compartir a ustedes, y también Tania, como jefe de área, ya puede solicitar otras sesiones de formación, ¿vale? Ok, Ella ya gracias. debe saber cómo es el paso a paso, porque ella debe solicitar un espacio, agendar un espacio, pero ella ya debe tener conocimiento de ello. ¿Listo? Entonces ustedes también le pueden decir a Tania, ¿vale? Vale. Perfecto, muchas Vale, gracias, Santiago, muchísimas Santiago. gracias. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan una feliz semana. Cualquier cosa me Sí, escriben por WhatsApp, estoy pendiente. bueno, Vale, gracias. vale, chao. Chao. Chao, chao.